Llegamos hoy a nuestro último estudio de este libro de Esther. En nuestro programa anterior vimos que Dios, por medio de su providencia, había dominado la situación cuando un decreto del rey había sido publicado, en el cual se buscaba la exterminación de su pueblo. Él estaba controlando las vidas de una joven y su padre adoptivo por medio de su providencia. Ellos estaban fuera de su voluntad, pero Él estaba actuando porque Él siempre cumplirá su propósito. Dios se encuentra en las sombras, como hemos dicho en tantas ocasiones, cuidando a aquellos que le pertenecen. Así es que, cuando llegó el momento propicio, Dios tenía ya a Esther en el trono, de manera que ella pudiera actuar directamente en lo que estaba ocurriendo. Oímos hablar de que no hay ningún hombre que pueda llenar el vacío. Pues bien, aquí no había un hombre que se parara en la brecha, pero había una mujer, la reina Esther. Y podemos dar gracias a Dios por ella. Ahora, Esther no lucía muy bien al principio de esta historia, como pudimos apreciar al comienzo de la lectura de este libro. Y cuando decimos que no lucía bien, no queremos decir que era fea, porque sabemos que era una muchacha muy hermosa. Ella ganó el primer gran concurso mundial de belleza. Ella fue la Miss Universo cuando aún no se realizaban concursos para elegir a la Miss Universo. Ella llegó a ser la reina de uno de los más grandes reinos mundiales, en realidad el segundo gran reino mundial. Así que esta joven está en esa posición en el momento propicio. Y Mardoqueo había tenido razón. Él dijo, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Y así fue. ¿Por qué? Por la providencia de Dios. Dios estaba en control de la situación. Salió un decreto en ese reino entonces de que los que creían en el rey en esa ocasión se podrían salvar de la exterminación. Y cuando ellos lo hicieron, hubo salvación para ellos, y la reina Esther fue la receptora del cetro de gracia cuando fue extendido hacia ella. Ahora, amigo oyente, nosotros tenemos un Salvador maravilloso en el día de hoy. Y el trono de Dios no es un trono de juicio, es un trono de gracia. Dios no quiere lastimarlo a usted, amigo oyente. Él tiene sus brazos abiertos, extendidos hacia un mundo perdido. Y Dios no quiere castigar a nadie. Dios le está diciendo, ven a mí, pero tienes que hacerlo a mi manera, tienes que creer en mí, pues no hay salvación aparte de esto. Pero supongamos que en aquella época algún israelita hubiera dicho, bueno, yo no creo en ese decreto que salió del rey. No creo que pueda ser algo tan bueno y no pienso que él quisiera algo así. Me voy a proteger a mí mismo y voy a erigir una línea de defensa y me esconderé detrás de ella. Me haré una fortaleza y me defenderé a mí mismo. Y amigo oyente, eso significaría su propia muerte, porque él tenía que haber creído en ese decreto del rey. Y el decreto ha salido de parte de Dios, amigo oyente. Un decreto que dice, de parte de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el decreto que existe en el día de hoy y ha sido proclamado por un Dios maravilloso y está dirigido a un mundo perdido. Qué maravilloso es este decreto para nosotros, amigo oyente. Notemos ahora que esta gente judía tiene fe en este nuevo mensaje del rey. En realidad, en nuestros días, este nuevo mensaje que ha sido proclamado por Dios es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que los hombres y las mujeres son salvos por medio de la fe y no por las obras de la ley, y que aquellos que creen y le reciben, a ellos les ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Aun a aquellos que no van más allá de hacer eso, de creer. Sabed pues esto, dice el apóstol Pedro, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Ahora ese es el mensaje que nos ha llegado a nosotros hoy. En realidad, para esta gente, si ellos no creían en ese mensaje, no había ninguna esperanza. Usted quizá pueda acabar con algunos malos hábitos que tenga. Quizá pueda dejar de hacer el mal. Puede hasta ir a la iglesia, puede ser bautizado. Usted puede hasta llegar a tomar parte en la cena del Señor y aún así puede sentirse miserable. De la única manera en que usted puede cambiar eso, amigo oyente, en este mundo, es acercándose a este mensaje, es decir, a la palabra de Dios y creerla. Y cuando usted la crea, entonces tendrá salvación. Ahora esta gente estaba gozosa, se nos dice. ¿Por qué? Porque creyeron en el mensaje que les había llegado. Así es que a ellos les llega este maravilloso tiempo de libertad.
y esto presenta la institución de esa gran fiesta que se conoce con el nombre de la fiesta de Purim. Nosotros no sabemos mucho sobre esta fiesta, debemos confesar. No se menciona para nada en el Nuevo Testamento. En realidad, no se hace ninguna referencia a ella en todo el Nuevo Testamento. Es una fiesta que los judíos celebran aún en el presente, y ellos le dan mucha importancia a esta fiesta, tanta importancia como la que le dan a la fiesta de la Pascua. Ellos reconocen que esto habla de una gran liberación para ellos, y esa fiesta fue instituida para ese pueblo. Se llama la fiesta de Purim y viene de la palabra persa pur, que quiere decir suerte. Como dice la Escritura ya en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Como usted puede apreciar, amigo oyente, fue en el día cuando se echaba la suerte de los judíos, cuando ellos recibieron su libertad. Ahora, ¿fue acaso eso por casualidad? No, amigo oyente, fue gracias a la providencia de Dios. Él estaba en control de esta situación. Ahora nosotros no vamos a entrar en mucho detalle en lo que nos queda por ver en este libro de Esther. Vamos a comenzar nuestra lectura en los primeros 2 versículos de este capítulo 9. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Herodotis hizo una declaración después del regreso de Asuero de su campaña contra Grecia, de que la esposa de Asuero, en esa época, de nombre Amestría, era una reina cruel y vengativa. Ahora, Amestría, por supuesto, es Esther. Y usted se puede dar cuenta cómo los de afuera, por lo menos los griegos, tenían la impresión que ella era una persona cruel y vengativa, porque en realidad ella fue la que tomó este paso y pudo salvar a su pueblo. Se libró de Amán y también de aquellos otros que eran sus enemigos en esa época en particular. También podemos pensar lo que mucha gente sentía sobre el juicio con el cual se juzgó a los ayudantes de Hitler, y que muchos de ellos, como se sabe, fueron condenados a prisión y a campos de concentración de la misma manera que ellos habían condenado a los judíos. En esa época y aún en el día de hoy, hay muchas personas que piensan que eso quizá es un poco brutal y cruel, el de colocar a estos hombres en las prisiones y que ellos dicen deberían ser puestos en libertad y cosas por el estilo. Usted puede apreciar que el mundo puede engañar a aquellos que no conocen muy bien estas cosas y decir que eso era muy brutal y cruel, es decir, la forma en que estos hombres eran tratados. Pues bien, ellos eran culpables y merecían lo que recibieron. Probablemente recibieron lo justo por los crímenes cometidos. Se hizo justicia con ellos. Y eso también fue una realidad en el tiempo de Esther, pero usted puede darse cuenta cómo un rumor de esta naturaleza puede haberse divulgado. Ahora, en la primera parte del versículo 2 de este capítulo 9 de Esther leímos: los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. En otras palabras, ellos se defendieron de sus enemigos. Y continuando la lectura del versículo 2 y también el versículo 3 dice: y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. En otras palabras, el trono que antes los había condenado, ahora los estaba protegiendo. Y el trono de Dios nos protege a nosotros, amigo oyente. Eso es lo que Pablo quiso decir allá en el capítulo 8 de su epístola a los Romanos cuando dijo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, ¿cómo justifica a Dios? Pues bien, ¿quién es el que condenará? Primero, Cristo es el que murió. Segundo, el que también resucitó. Tercero, el que además está a la diestra de Dios. Y cuarto, el que también intercede por nosotros. Esa es la razón por la cual nadie puede condenar. Cristo murió por nosotros, Él resucitó, Él ascendió a la diestra de Dios y Él está allí intercediendo por nosotros en este mismo día. Esto es maravilloso realmente. Ahora Mardoqueo estaba al lado del rey. No ya ese hombre Amán que los había condenado a muerte,
sino uno que pertenecía a su propio pueblo. Y nosotros tenemos a un hombre en la gloria. Él conoce perfectamente lo que usted siente. Él sabe cómo yo me siento. Y Él está allí intercediendo por usted y por mí. Esto es algo maravilloso, saber que tenemos a alguien allá arriba que está de nuestro lado. Como usted puede apreciar, amigo oyente, las cosas han cambiado para nosotros los pecadores. Continuemos ahora con nuestra lectura en el libro de Esther y leamos el versículo 4 de este capítulo 9. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y yo, amigo oyente, tengo un Salvador en el día de hoy. Él ha sido despreciado por este mundo. En realidad, la gente está diciendo muchas cosas sucias, blasfemias acerca de él. Pero, amigo oyente, Él es el hombre que está en la gloria. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el lirio de los valles. Él es el todo codiciable. Él es señalado entre 10,000 y un día muy pronto vendrá. Por tanto, nosotros debemos practicar el doblar nuestras rodillas ante Él y adorarle y alabarle. Eso es muy importante. Él debería ser más dulce cada día para nosotros. Amigo oyente, ¿es usted un creyente que se regocija este año más de lo que se regocijó el año pasado? ¿O más de lo que se regocijó hace 10 años? Yo le doy gracias a Dios que en la actualidad yo soy un creyente mucho más feliz de lo que era hace 10 años. Y esto es algo realmente maravilloso. Ahora, en los versículos siguientes, tenemos la narración de lo que los judíos hicieron en su defensa contra aquellos que se levantaron contra ellos, y cómo ejecutaron a los hijos de Amán. Y luego en el versículo 20 de este capítulo 9 de Esther leemos, y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes. Hay algunos oyentes que han escrito preguntando, ¿quién fue el escritor de este libro de Esther? Pues bien, dijimos que al final del libro por lo menos teníamos una sugerencia de quién lo había hecho, y aquí la tenemos. Pensamos que fue Mardoqueo quien escribió este libro. Ahora, los versículos 21 al 23 dicen, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. O sea que Mardoqueo estaba dándole un carácter oficial, digamos, a la institución de esta fiesta de Purim. Y leemos luego en los versículos 26 y 27, por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año. Y ellos, digamos de paso, han celebrado esta fiesta de Purim. Y eso en estos días debe ser recordado y guardado a través de toda generación, toda familia, en toda provincia y en toda ciudad, como vemos aquí en los versículos 28 y 29. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abiail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Nuevamente preguntamos, ¿fue Mardoqueo quien escribió este libro? Bueno, pensamos que sí, que fue él quien lo hizo. Y pasando ahora al versículo 31 leemos, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y luego, siguiendo más adelante, leamos el último versículo de este libro de Esther, el versículo 3 del capítulo 10, que dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Y amigo oyente,
Nosotros tenemos un Salvador que traerá paz algún día a este mundo. Notemos ahora aquí otra cosa. Hay tres oraciones que ellos oran en la época de la fiesta de Purim. Ellos le agradecen a Jehová que son contados dignos. La segunda oración es por la preservación de sus antepasados. Y la tercera oración es que ellos han vivido para disfrutar de otro festival. Nosotros como creyentes decimos en el día de hoy que en esto vemos la providencia de Dios. En la fiesta de la Pascua, eso tiene para nosotros un significado espiritual. Cristo es nuestra Pascua y Él fue ofrecido por nosotros. En Él tenemos la salvación de Dios para nosotros. En la fiesta de Purim tenemos el poder que nos guarda, el poder de Dios que nos protege, su providencia, la soberanía de Dios. El escritor del libro de Proverbios dice allá en el capítulo 16, versículo 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Él guardará a su nación, Israel. Él guardará su iglesia, y Él guardará a los individuos que son suyos. Él es capaz de salvar al más pequeño de todos aquellos que han llegado a Dios por medio de Él. Y nuevamente llegamos a esto. El creyente del día de hoy solo conoce un cuidado distante, providencial. Ellos no saben andar hoy con Dios en una comunión cercana, obedeciendo la palabra de Dios. Él nos conoce, nos ama y nos cuida. Nada puede disminuir esta gran verdad. Él nos da lo mejor a aquellos que dejamos que sea Él quien elija. Él quiere guiarle, amigo oyente, por sus ojos. Usted tiene que estar muy cerca de Él y debemos acercarnos cada vez más en la actualidad. Pero la mayoría de nosotros solo conoce esa lejana providencia de Dios. Cómo Él guía a aquellos que están alejados, que no desean ser guiados por Él. ¿Cuántos creyentes están andando hoy en su propia voluntad? Las cosas les suceden de una manera agradable. Brilla el sol en el firmamento. Se han quitado las piedras del camino y ellos pueden resolver todos los problemas que se presentan por sí mismos. Así es que no miran siquiera dónde está Dios. Y podría decir, no miramos dónde está Él en una época como esta. Pero un día el viento comienza a soplar con violencia, se agitan las olas, el camino se vuelve oscuro y entonces de pronto le suplicamos a Él, Señor, sálvame, estoy pereciendo, muéstrame el camino. Y entonces, si superamos esa crisis, decimos, el Señor me guió. Amigo oyente, solamente por su providencia Él nos guió. Nosotros en la actualidad no estamos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos de los creyentes a los cuales estamos hablando en este momento están en la voluntad de Dios? ¿Lo está usted, amigo oyente? Oímos tanto hablar en la actualidad sobre la dedicación de nuestra vida y de nuestro corazón, y a veces nos cansamos de escuchar esto en el día de hoy. Venga a dedicar su vida a Dios. Amigo oyente, yo no le estoy pidiendo que haga eso. Usted lo podría hacer ahora mismo, ponerse de rodillas y dedicar su corazón y su vida. Y luego, mañana mismo, usted volverá a estar una vez más fuera de la voluntad de Dios. Y luego usted comienza a andar otra vez por la providencia de Dios. Amigo oyente, entienda esto. Él quiere dirigirle hoy. Él quiere guiarle directamente, quiere prevalecer sobre la voluntad suya. No nos interesa lo que usted esté haciendo o a dónde se esté dirigiendo. Tampoco interesa quién sea usted. Puede que sea una persona como Hitler, digamos, o aún como Judas Iscariote. Pero él prevaleció sobre lo que Judas Iscariote hizo, y él puede guiarle a usted, amigo oyente, no interesa quién sea. Usted puede conocer el gozo y el placer de acercarse a Él, de buscar la voluntad de Dios para su vida, no simplemente en un solo acto, sino de momento a momento, día a día. Usted no tiene que pasar al frente en alguna reunión de la iglesia para poder hacer esto. Lo puede hacer en este mismo momento, allí donde se encuentre, en la voluntad de Dios. Esto es maravilloso. Es algo que nos trae gozo. Él quiere guiarnos hoy, amigo oyente. Y así concluimos el estudio de este destacado libro de Esther. En nuestro próximo programa, Dios mediante, continuaremos recorriendo el Antiguo Testamento y entraremos a estudiar el libro de Job. Le invitamos a acompañarnos. Hasta entonces, amigo oyente, que el Señor, en su divina providencia, rodee su vida de incontables bendiciones.